Bien, tabla periódica. Primero cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué es la tabla periódica? ¿Para qué se les ocurre que sirve? Aparte de para complicarnos la vida, ¿no? Una tabla que enumera todos los elementos químicos. Bien. Más que enumerarlos, los enumera, sí, sí, por supuesto. Los ordena. Los ordena, los clasifica, ¿eh? Y nos va a dar un montón de datos, precisamente para conocer para qué sirven, cómo los puedo combinar, y toda la historia. Pero previo a eso, previo a ver qué es lo que vamos a, cómo vamos a encontrar los datos en la tabla, quiero que veamos unos. Esperen, no vamos a ver nada todavía. Una serie de definiciones que son importantes. Esperen que estoy haciendo todas las movidas para poder encontrar lo que quería compartir. Acá está. Bien. Primero y principal. ¿Qué es átomo y qué es molécula? ¿Mm? Sin ver esto que está por acá, de lo poco que podemos acordarnos de la secundaria o de algún lado, que habremos visto por ahí, excepto Lucía y no me acuerdo quién más que también había estudiado otra cosa y no habían visto nunca química. ¿Qué se les ocurre que es un átomo? Una definición así. Lo primero que se les venga a la cabeza. Es un número. ¿Cómo, Nati? ¿Es como el número que lo representa? Un número que lo representa. Un núcleo, no sé. Ah, un núcleo. A ver, un Era núcleo. como una cantidad pequeña Puede del ser que átomo, sea digamos, del una elemento. pequeña porción de una materia. Una de las pequeña. unidades más chicas de la materia. Exactamente. El átomo Molécula es la es el menor conjunto, porción. ¿no? ¿Cómo, Gladys? De Perdón. átomos. ¿Molécula no es un conjunto de átomos? Un conjunto. Sí, exactamente. Eso es lo que los diferencia. El átomo es la menor porción de materia, es lo más chiquitito. Materia, ¿qué es materia? Aparte del laboratorio, ámbito técnico. Vamos a tirar ideas. Todo lo que se puede ver y tocar. Exactamente, que lo puedo tocar, que lo puedo ver, que tiene una dimensión, que tiene un peso. ¿Mm? Yo no sé si les tocó a ustedes la época de que se estudiaba con lluvia de ideas, que uno tenía que tirar lo que se le pasaba por la cabeza de algo que se estaba estudiando. Este es un tema que está buenísimo para hacer eso, porque siempre hay nociones o ideas de estas cosas. Y entre todos por ahí podemos llegar a armar una linda definición. Perfecto, pero la definición de materia que acaban de dar realmente está buenísima. Es todo aquello que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo pesar, que tiene una dimensión, que tiene características definidas. Bien, precisamente toda la materia está formada por moléculas.
Y las moléculas están formadas por átomos. Y los átomos es la porción más chiquitita de materia y que ya no lo puedo dividir más, no lo puedo separar más, porque si no va a perder sus características. Igual, después quédense tranquilos que les voy a pasar al grupo les voy a pasar así como una especie de resumencito de estas cositas. Yo igual, a ver si lo encuentro, esperen que... Hola, Marce. Sí. Hola, ¿cómo le va? Ténganme un poquito de paciencia porque como hoy busqué un montón de material, me cuesta encontrarlo. Tengo como 18 pestañas abiertas. Miren, acá yo sé que siempre les digo que Wikipedia no, pero acá tenía una linda definición. En química, la molécula, bueno, acá les dice que deriva de, para papá, del latín, es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos 2 átomos en una configuración definida, unidos por enlaces químicos fuertes. No importa, covalentes o enlaciones. Eso es una definición técnica de materia. De molécula. Entonces, como nosotros vimos, la molécula estaba formada por átomos. Por ejemplo, vamos con una molécula de agua, que es algo que todos conocemos. Está formada por átomos. El agua está formada por átomos. Igual que nosotros también estamos formados por átomos. ¿Cuál es la fórmula química del agua? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. H2O. H2O, o sea, 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene la molécula de agua? 1. 2. 2. Está diciendo. No, si es átomo es 1. Es No, una. es una molécula. Una molécula. Una molécula. La molécula está formada por átomos. Los Por varios. átomos, habíamos dicho que era la menor porción de la molécula. Que ya, Tiene 3. ay, me gustó más. Vamos. Ahora, acá. La molécula de agua. ¿Cuántos átomos tengo? Volvemos. 3, ¿Por qué 3? porque son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Muy bien. Tengo un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Entonces, si yo quisiera definir un poquito también el átomo, podría decir que es la porción más chiquitita de una molécula, que no la puedo dividir más porque perdería las características. Este 2, que está acá delante de la H, que es el hidrógeno, significa que yo necesito 2
átomos de hidrógeno para que se completen con el oxígeno y hacer una molécula que sea eléctricamente estable. ¿Por qué? Yo tengo el oxígeno que se puede combinar siempre. Esto lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos la parte de química inorgánica. ¿Cómo es esto que se van combinando? El oxígeno tiene dos posibilidades para combinarse con otro elemento. Tengo dos. Para que esto sea estable, lo tengo que combinar con algo. Lo combino con dos hidrógenos. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuántos átomos tengo? ¿Los contamos? 1, 2, 3. ¿Quedó claro eso? Yo sé que no es fácil, pero bueno. Vamos de nuevo. ¿Qué opina el resto? ¿Cuántos átomos tiene una molécula de agua? 3. 3. Muy bien, 3. Esperen, Esto lo vamos a repetir un montón de veces hasta que quede bien claro. Átomo es la menor porción de materia capaz de combinarse para formar una molécula. Si la molécula de agua está formada por oxígeno hidrógeno y oxígeno, ¿qué va a hacer la molécula y qué va a hacer el átomo? ¿Qué es lo que van a hacer físicamente? Se van a acoplar para un Se equilibrio. van a acoplar, sí, muy bien. Van a ser ¿qué? Los átomos, ¿qué van a ser? Los componentes de la materia. Perdón, de la molécula. Y la molécula es la menor partícula de una sustancia, que está formada por átomos, que puede existir en estado libre y presenta todas las propiedades de dicha sustancia. Vamos de nuevo. ¿Qué es una sustancia? Lo primero que se les ocurra. Conjunto de moléculas. Conjunto de moléculas. Un conjunto de moléculas. Bien. Es un conjunto de moléculas. Perfecto. Y si ustedes tuvieran que decir una definición un poco más o menos técnica, ¿qué se les ocurriría? Sin miedo, vamos. Es Un una conjunto de combinación propiedades químicas. diría yo.
¿Qué diría Seba? Que es una combinación de conjuntos químicos. Va, digo. Y sin meter la química en el medio, si viene tu hijo, Seba, o tu nena, Sí. y te dice, papi, ¿qué es una sustancia? Agarra los libros. Bueno, Está bien. no sé. Conjunto de cosas. Un conjunto de cosas, un conjunto de... Tengo toda la ropa tendida del tender, es un conjunto de cosas. ¿Eso es una sustancia? No está mal, pero... ¿El café es Un una estado. sustancia? Es Puede, sustancias líquidas. Es un conjunto de sustancias puede líquidas. estar relacionado, claro, con el estado líquido, gaseoso. Puede estar relacionado con el estado, está relacionado de hecho. Pero básicamente, si nosotros tenemos que hablar de una sustancia, químicamente sí podemos decir... De materia. ¿Cómo, Meli? Es una clase de materia, la sustancia también. Claro, no es otra cosa, una sustancia no es otra cosa que una porción de materia, que puede estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. Ahora, esa sustancia está formada por moléculas. Y esa molécula está formada por Átomos. Átomos. Básicamente es eso. ¿Se acuerdan cuando el año pasado veíamos esto que que un conjunto de células formaban un tejido y que un conjunto de tejidos formaban órganos y que un conjunto de órganos formaban un sistema? Esto es lo mismo. ¿La célula qué sería? La materia. El átomo. El átomo. ¿El tejido qué sería? Molécula. La Molécula. ¿Y el órgano? La sustancia. Ahí la Exactamente. a la Exactamente. Básicamente, o sea, como para compararlo con algo que ya lo conocemos bien, porque ya lo vimos muy bien el año pasado, es eso. Nada más, o sea, para hacer una comparación, es eso. Bien. Después les habla un poquitito de la masa atómica y la masa molecular. La masa atómica dice la cantidad de materia que constituye un átomo se denomina masa atómica. Entonces, vamos de atrás para adelante, al revés. La masa atómica no es otra cosa que la cantidad de materia que constituye un átomo. Es ¿cuánto tengo de materia en un átomo? ¿Esto lo puedo ver? No, pero están escritos. No se puede ver un átomo. No, no puedo ver, el átomo no lo puedo ver. Acá ni siquiera lo vamos a ver con un microscopio electrónico, no es imposible ver por el tamaño que tiene un átomo. Pero el átomo ocupa un espacio, tiene una dimensión, tiene un peso, tiene todas esas cosas que me lo definen también como materia. Y esa cantidad de materia que me forma el átomo, eso es la masa atómica.
¿Recuerda, se acuerdan? Porque acá también tendríamos que ver un poquitito el tema de unidades. ¿Mm? Las unidades. Si yo hablo de masa, ¿cuál se les ocurre que es la unidad de masa? La unidad, hablo de centímetros, gramos. ¿Eh? Gramos. 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 Masa es peso. Muy bien. O miligramos. ¿Mm? Volumen. ¿Cuál es la unidad de volumen? Litro, mililitro, Exactamente. centímetro cúbico. Exactamente. ¿Y a qué equivale un centímetro cúbico, Marian? Ya que te metiste en ese brete. A un mililitro. Muy bien. Un centímetro cúbico es igual que un mililitro. Precisamente, la masa atómica la puedo medir en gramos. Ya dijimos que ni siquiera se podía ver. No. No. Ni en microgramos, ni picogramos, ni centigramos, todo lo que esté por debajo del miligramo. Imposible. Imposible. Tiene una unidad específica que es la UMA, unidad de masa atómica. Acá les dice y equivale a la 12ª parte de la masa del átomo de carbono. No se enloquezcan con eso. Ustedes quédense con que la UMA, es la unidad de masa atómica y que es la cantidad de materia que tiene un átomo. Entonces, vamos a suponer que yo les preguntara cuál es la masa atómica del cloro. Ustedes tendrían que buscar ese dato en la tabla periódica, poner el numerito que dice la tabla periódica, y pondrían únicamente el numerito. Estamos hablando de La masa. letra y el numerito. 17. Ah, ya lo encontraste, muy bien. Pondrían el numerito y le tenemos que poner la unidad métrica, la unidad en la cual se mide. Entonces, ¿qué pondrían? Vamos. Puede ser que se tiene que poner 35,453. ¿Y con qué número? Perdón, ¿y qué unidad? Eh, 3,0, no, 3,0 no es. ¿Vamos a buscarlo en la tabla? Sí. Acá les tira un dato interesante que dice, coincide con el número másico. Vamos ahora a la tabla periódica. ¿Ustedes la ven ahí? Sí. Perfecto. Les había dicho el cloro. Vamos a correr esto porque me parece que el cloro está, acá está. Estaba tapado con el chat. Cloro. Búsquenme el cloro. ¿Cuál es el símbolo del cloro? La C y la I. CL. CL. El 17. No, el CL, ¿no?
Cl, acá está. ¿Lo ven mi cursor acá, arriba del cloro? Sí, profe. Busquen la masa atómica, la unidad de masa atómica del cloro. Sería 17. ¿Qué es el 17? No es, 35. no es el primer numerito. 35,45. Vamos de nuevo. Coincide con el número másico. Fíjense acá. ¿A dónde? ¿Ven acá el cursor? Acá, ahora estoy en el boro. 35,45 UMA sería. Exactamente. Sí. Para, a ver, para. Masa atómica, es verdad, te lo dice, qué tonto. Está bien. 35. Sí, 35. Es el numerito que está, fíjense acá, masa atómica, se lo está diciendo. Puede ser que diga, a veces en vez de decir, en algunas tablas periódicas, en vez de decir masa atómica, les dice lo que dice acá, miren. Número másico. Número másico, masa atómica, número másico, masa atómica, que es el numerito que está acá, ahí arriba, es precisamente la masa atómica. Ahora, ¿yo puedo poner 35,45 así solito sin nada? No. ¿Qué le tengo Yo que creo poner? que no. ¿Y le sumas uno o no? No, ¿por qué le vas a sumar 35. uno? Bueno, no sé, dije. Está bien, vos estás redondeando. No, sin redondear. Yo a ese número, porque estoy hablando de algo. Se corta. Se entrecorta, La profe. unidad. Exacta. UMA habría que poner. Tendría que poner el símbolo y la unidad. Tengo que poner, si mi pregunta es, ¿cuál es la masa atómica del cloro? Estoy hablando de masa, que me ocupa un espacio, que tiene un peso, que tiene toda una historieta. Le tengo que poner sí o sí la unidad. ¿Cuál era la unidad de masa atómica? Unidad de masa atómica, UMA. Entonces, díganme cuál es la masa atómica del bromo. 79,909. ¿79 qué? 909. 79 Cuatro. qué, Ceci. 39. Poneme la no sé. unidad. Ay, no sé. UMA. 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 Ah, UMA. UMA. Unidad de masa Ah, sí hay atómica. que. Ah, bueno. 79 UMA. 79 UMA. Acá sí podemos redondear, porque es 79.904. Es lo mismo que yo ponga 80. Con las notas me pasa lo mismo. Sí, las notas las redondean. Sí, Las notas las redondeo. ¿Las redondeo siempre para dónde? Para arriba. Y para arriba, profe, usted. para abajo. Ahora voy a empezar a redondear para abajo, ojo, No, 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 no. No, profe, No, no. profe, no. En No sea realidad, digamos que el punto de corte para el redondeo, ¿cuál es? ¿Saben cuál es? ¿El 5? De El 5 para arriba. 5, 5. la mitad. Si yo me saqué un 7,5, ¿para dónde se redondea? ¿A Arriba. cuánto? A 8. A 8. Si yo entonces. me saqué un 7,3, ¿para dónde se redondea? Para abajo. 7. Para abajo. ¿Cuánto 7. queda en la nota? 7. Hay 7. 7. Quedan 7. ¿Mm? Queda 7.
con el redondeo de la suma también, o sea, de la unidad de masa atómica, de la masa 7. atómica, obviamente es lo mismo. Entonces Vamos en con el perdón, cloro se Gladys. podía poner 71. 35 nada más. Porque El es menos cloro. de 50. El En el cloro, cloro cloro es sí. está muy cerquita. 5,45. El cloro está muy cerquita. Y en el bromo, En el bromo, 80. lo mismo que ponga 79, o 80. 79.904 que 80. no, 80. Vamos con el xenón. 131. 131. 131. Bien. Porque el 129 por ahí es despreciable. Bien. El hidrógeno. Hasta ahora vamos bien. Bien. El hidrógeno. 1. 1. Bien. Ahora vamos a ver qué es la masa molecular. Dice, es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman la molécula. Ya vimos lo que era la masa atómica. La masa molecular es la masa o la suma de las UMAS, la suma de las UMAS de los átomos que componen esa molécula. Ahí les ¿Cuál pone, sería la TH2O más o menos, la suma? acá las voy a sumar. Por ejemplo, acá les pone la masa molecular del agua. La masa atómica del hidrógeno es 1. Vamos de nuevo. Vamos con el hidrógeno. Habíamos dicho que era 1. Busquen la del oxígeno. 16. 16. Y yo ahora tengo que sumar la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del oxígeno. ¿Cuánto me da? Profe, pero el hidrógeno no son 2. 18. 17. 18. Sería ¿Por qué No. 18? 16, 17 sería. 16, 17, 18. Porque no es 2 de hidrógeno. 16. ¿Qué pone acá? Pero Si el profe, oxígeno... ¿Cómo, Ceci? no, pero no se tiene que sumar 16 de uno y el otro 1, 17, ¿o no? Exactamente. La masa molecular del agua es 17. 1 del hidrógeno más 16 del oxígeno. No sé por qué le pone acá. Bien. Si lo que está escuchando tiene sentido, ¿Qué país va a decir que no a una vacuna? Es simplemente eso, sentido común. Marcelo está único- totalmente... ahí me gustó. Estábamos escuchando las noticias también, sí, tenés los auriculares, por eso no la escuchabas, nosotros sí, no escuchábamos las noticias. Bien, ¿quedó claro eso? Prende el micro, Sí, profe. Marce. Perdón, digo, ¿se escucha mi televisión? Sí, se escuchaba la tele. Con el micro prendido se escucha la tele. Se ve que tu micrófono... Está bien, sí. Sí, No, sí. está bien, pero pensé que se escuchaba con el micrófono apagado. No, pero justo lo tenías prendido. ¿No es 18 la masa? Son de una Exactamente. molécula.
es una molécula, son dos moléculas 2 de hidrógeno y... de hidrógeno, perdón, una molécula de hidrógeno tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, es 18. Agua, sí, molécula de agua, sí. ¿Está bien? Bien. Yo pensé que Vamos. sí, que estaba mal. Como dijo Es 17. 18 entonces. Es 18. Teníamos 2 de hidrógeno, 1 más 1, 2, más los 16 del oxígeno, 18. Bien. Acá tenemos de nuevo la tabla periódica. Calculemos entonces. Esperen. Calculemos la masa molecular del cloruro de sodio. El cloro tiene 35 y ahora me fijo sodio. Acá sí les conviene redondear, precisamente por el tema de, para sumar. ¿78? ¿Cuánto? ¿78? Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sumar este numerito más este otro, perdón, sumar este numerito más sumar este numerito. Sencillo. El sodio me dice 22,999, lo llevamos a 23 para hacer más fácil la cuenta. El cloro 35,45 lo llevamos a 36 para que sea menos problemática la cuentita. Y listo. Listo. A ver, ahora lo hago con mi calculadora. Me tiraron números y... No encuentro el sodio, che. Búscalo. ¿Cuál es el sodio? Grupo 1. Grupo 1, periodo 3. El 11. Ah, Número ya de lo datos. encontré. Gracias. Dice nada. Yo ya tengo Sería resultados. 23. ¿23 más cuánto? 35, ¿puede ser? Yo le pondría un 36. Sería el total de 59. 59 Bueno, UMA, si lo pone 36. 59, exactamente. ¿Uma? ¿Por qué lo va a mandar a 36 si es 35,453? Bueno, ahí para hacer más leve la cuenta, Ceci. Bueno, Con un 45 también, si te sacaste un 645 te pongo el 7, conste, mira, está grabado. ¿Se entiende esto del redondeo? Gladys, vos dijiste que le ibas a poner UMA. ¿Por qué? UMA, sí. ¿Por qué UMA? Porque no es la unidad de masa atómica, pero esto ya es molecular. Esto es masa molecular. Masa molecular. No. Y va sin unidad. Y ustedes van a decir, bueno, es así. ¿Por qué la masa atómica le tengo que poner unidad? ¿Y por qué a la masa, a la masa atómica le tengo que poner unidad y a la masa molecular no? No sé, la verdad no lo sé. Pregúntenle al que armó todo esto. Pero no se preocupen. Básicamente recuerden esto. Yo, cuando quiero saber la masa atómica
de un elemento, voy a la tabla periódica, es un dato que me da la tabla periódica, que está bajo el nombre de número másico, o como en la que tenemos acá, que directamente nos dice masa atómica, y tiene una unidad. Esa unidad se denomina UMA, unidad de masa atómica. Y la masa molecular, lo que tengo que hacer para calcularla es sumar la masa atómica de un elemento y del otro elemento. Y si yo tengo 3 elementos, como en el caso del agua, tengo que sumarlo, como en el caso del hidrógeno, 2 veces, porque tengo 2 átomos de hidrógeno. Tengo que sumar según la cantidad de átomos que tenga precisamente en esa molécula. ¿Quedó un poquitito claro eso? Sí, profe, entonces no se aclara como en el otro, en la masa atómica, sin unidad. UMA, por ejemplo. Claro. Exactamente, sin unidad. Sin Por eso unidad. les decía, ¿por qué a la masa atómica le tengo que poner una unidad y a la masa molecular no? No lo sé. No saber por qué lo pusieron así. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bien. Sí. Antes de pasar a la próxima definición, esperen que primero voy a ir al chat, que acá hay un montón de cosas. Qué buena pregunta, Mayra. Mayra pregunta si no se puede ver cómo es que llegaron a representar un átomo. En realidad son todas teorías. No se sabe si realmente son así. Es una representación gráfica. Está hay varios modelos, pero bueno. Supongo que de alguna medida, de alguna forma lo habrán hecho. Nunca se me había ocurrido esa pregunta. Pero ahora que lo decís es muy lógica. Bien. Vamos de nuevo a nuestra tablita. Bien. Acá vemos la tabla periódica. Primero y principal, o sea, lo primero, acá, no me importa si están, cómo están distribuidos, los periodos, los grupos. A mí lo que me interesa es que podamos reconocer bien, si bien conocer lo que es un grupo, lo que es un periodo, nos aliviana un poco la búsqueda, pero la verdad es que en el mostrador de farmacia todo esto no lo vamos a usar. Sí, vamos a hacer un par de cuentitas y un par de preguntitas con respecto a esto, porque obviamente los principios activos son todos ¿qué? Átomos. Claro, son todos elementos químicos combinados, son todas moléculas, son todos productos químicos, pero bueno, básicamente por eso. A mí lo que me interesa es que puedan encontrar fácilmente, precisamente los elementos, la masa atómica, el nombre, el símbolo, y recuerden esto, lo que habíamos visto un poquitito la clase pasada, que habíamos dicho que había algunos que eran metales, estaban los no metales,
y los gases raros o inertes. Cada uno de los cuadraditos de la tabla periódica es un elemento químico. Cada uno de ellos tiene un nombre. Y cada uno de ellos tiene un símbolo. Vamos con el hidrógeno, que es el primero de todos. Y acá abajo, en la partecita de acá abajo, ¿ustedes ven cuando yo muevo el cursor? Sí. Sí. Bien. Acá abajo está el nombre. Acá el símbolo. Acá arriba, ¿qué tenía? Masa atómica. El número atómico. Acá. Acá. No acá. Que estos son los datos que yo quiero que conozcan. Porque en base a esto van a resolver los problemitas. Bien. ¿Quién me dice cuál es el símbolo del fósforo? La P. La P. El símbolo químico del yodo. La I. ¿El silicio? Re rápido lo busco. Sí. Del mercurio. Bueno, me callo. Del mercurio. HG. HG. Bien. Ahí les pone que los celestitos son los metales. Los verdecitos, los no metales. Los blanquitos que están acá abajo son los inertes. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de los metales? Tipo imán. Brillo. Brillo. Conductores de electricidad. Conducen electricidad. ¿Qué más conducen? Temperatura. La temperatura. ¿En qué estado de la materia se encuentran a la temperatura ambiente? Sólido. Excepto el mercurio, que a temperatura ambiente está en estado líquido. Muy bien. Las características de los no metales. No brillo, no conductores. Bien, ¿qué más? Calor y electricidad. No conducen calor. ¿Y cuál es el estado de la materia a temperatura ambiente? Puede ser líquido, sólido y gaseoso. Muy bien. No nos vamos a volver más locos que esto, porque yo con que ustedes se acuerden de esas pequeñas cositas, me alcanza y me sobra. La verdad que esas son las pequeñas cositas para resolver un par de problemitas que después vamos a hacer. Y eso. Ustedes quédense con eso. El que quiera ampliar, obviamente, está en todo su derecho de hacerlo. Bien. Y ahora vamos a ver otra definición que suele ser bastante, pero recontra bastante compleja, que es el mol. ¿Por qué
meto sí o sí el mol acá, ¿por qué sí o sí me interesa lo del mol? Porque hay muchas soluciones que la forma de expresarla va a estar precisamente en mol. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del mol? Aparte de Marce y Marian. No, No. No. En los fluidos corporales, en los sueros, en muchas cosas que van viendo venosa, se usa mucho esta unidad. Y es una unidad de cantidad de materia. Estamos hablando de cantidad. Dice, es la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. Chao, toma pavo. Esa es la definición de mol. ¿Qué significa esto? Que en un mol, yo tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. Vamos a un ejemplo claro. En un mol de pan tengo 6,02 por 10 a la 23 panes. En un mol de cloro tengo 6,02 por 10 a la 23 cloros. En un mol de alumnos tengo 6,02 por 10 a la 23 alumnos. Es lo mismo el tamaño. El tamaño. Es lo mismo tener, miren, acá abajo, este numerito de acá, es como si yo tuviera que escribir el 6,02 por 10 a la 23. Fíjense la cantidad de ceros que tiene. Yo ni siquiera podría nombrarlo, ni millón, ni trillón, ni quintillón, ni sextillón, ni pimpillón, ni petututún, ni nada. Fíjense la cantidad de ceros. La cantidad de partículas que tiene un mol. Por eso yo les decía, es lo mismo el tamaño de un mol de pan que de un mol de alumnos. En los dos... Sí. No. Escuchen. El tamaño. Es lo mismo que yo tenga 6,02 por 10 a la 23 panes que 6,02 por 10 a la 23 alumnos. No, no es lo mismo, porque no es la misma materia. ¿El tamaño? ¿Ustedes tienen el mismo tamaño que un pan? No. No. No, porque es tamaño, no cantidad. Exactamente. El mol me habla de cantidad de materia. Ahora, si yo dijera que tengo 2 moles de pan, ¿cómo lo resolverían? Y haríamos 6,02 por 10 a la 23 por 2. Exacto.
Sí. Exacto. Y si yo les digo que tengo 4 moles, 6,02 por 10 a la 23 por 4. claro. Sí. La molaridad, la molaridad es una unidad de concentración. Es una unidad de concentración. Yo sé que en una concentración tengo un mol. Entonces, ¿cuántos? Perdón, ¿qué cantidad tendría de... No, esperen que hice mal la pregunta. La molaridad, eso es una unidad de concentración. Yo sé que en determinado volumen, vamos a poner 1 litro, para hacer números redondos, tengo 2 moles de algo. ¿Cuántos moles tengo de ese algo, en ese litro? 6,02 por 10 a la 23 por 2. Exactamente. Si yo digo que una solución es, esta es la inversa, no o sea, la inversa de expresarlo. Si yo tengo que una solución es 2 molar, ¿cuántos moles tengo? 2. 2. Depende de la cantidad de solución. No, porque siempre es la misma. Está bien lo que decís, Marcelo, pero si yo digo que una solución es 2 molar o 2M, la cantidad de moles siempre va a ser la misma. 12. Porque es una unidad de concentración. Yo puedo tener medio litro o 1 litro, pero en los dos volúmenes la concentración siempre es la misma, siempre es 2 molar. Sí, 2 moles cada tanto. Exactamente. Cada tanto solvente, sí. Exactamente. Entonces, yo tengo una concentración 2 molar, quiere decir que tengo 2 moles independientemente de la cantidad que yo tenga de esa solución. Yo sé que en esa solución tengo 2 moles, o sea, 6,02 por 10 a la 23 por 2 partículas. Básicamente, por eso les decía, hablar de molaridad nos está hablando de una concentración. Y acá tampoco depende de la cantidad que yo tenga de esa solución. Porque es una, precisamente, solución. Tengo una cosa y tengo la otra. Siempre que hablo de molaridad, hablo de la cantidad de partículas que hay en esa solución. Si yo digo que la solución es 1 molar, tengo 6,02 por 10 a la 23. Si yo digo que es una solución 2 molar, es 6,02 por 10 a la 23 por 2 partículas. Bien. No me importa cuál sea el volumen de esa solución. Siempre, aunque tenga 1 litro, 10 litros, 20 litros o 1 mililitro, voy a tener la misma concentración.
Básicamente es así. Bien. Masa de un mol de moléculas. La masa de un mol de moléculas de una sustancia es igual a la masa molecular de dicha sustancia expresada en gramos. Volvemos a la masa molecular. La masa molecular era la suma de las masas atómicas y me daba un número sin unidad. La masa de un mol de moléculas es lo mismo, nada más que le agrego el signo, perdón, la unidad gramos. ¡Charán! Se finí. Profe, entonces sería hidrógeno 1 gramo. No, porque estamos hablando de molécula. Ah, listo, ya lo entendí. Ahora sí. Acá estamos hablando de molécula, no de átomo. Ustedes, para poder entender, o sea, no para poder entender, en realidad, para poder entender suena feo, pero para poder, digamos, retener un poco más estos conceptos que a veces son complejos, como decía Lucía ayer, que se quería estudiar corte y confección, después de ver esto, tengan en cuenta la segunda partecita. Masa atómica, estamos hablando de átomos. Masa molecular, estamos hablando de moléculas. Ya acá tenemos más de un átomo, por lo menos 2. Masa de un mol de moléculas, estamos hablando de moléculas, ya tenemos más de un átomo. Bien. Esperen que voy a tratar de prender la cámara. Ahora ya se me va a empezar a entrecortar la voz porque me bajó la señal. ¿Qué tal esto? ¿Qué les pareció? Para Marce seguramente muy básico. ¿El resto? Me hizo acordar a la secundaria. La secundaria, dice Delia. Sí. Hay algo que no me quedó claro en el mol. Sí. Viste que es 6,0, bueno, por 10 a la 23. Sí. Y después lo multiplican por 2 o por 4. Dependiendo cuántos moles tengas. 6,02 por 10 a la 23 es la cantidad de partículas de un solo mol. Pero si yo tengo 2 moles, voy a tener el doble de partículas. Por 2. Si yo tengo 4, voy a tener cuádruple. Entonces lo multiplico por 4. ¿Quedó un poquito más claro, Ceci, ahora? Sí, capaz que con los ejemplos después lo voy a casar, ¿no? Bien. A mí me decían que por ahí pensar a los moles como docenas. O sea, exactamente. Un mol de facturas, qué rico, ¿no? Ahora a la mañana, un mol de facturas. Son 6,02 por 10 a la 23 facturas. Exactamente. Para toda la vida, para toda la familia. Ya le salió el gordo de ahí. Entonces, puedes decir, no sé, un mol de, en vez de decir un mol, decir una docena de átomos. ¿No? Entonces, como ahí hacer las cuentas, las haces pensando, en vez de pensar en 6,02 por 10 a la 23, las haces con 12, ¿no? Un 12, una docena. Y por ahí al principio, para entenderlo, te facilita un poco. Exactamente, exactamente. Para no asustarse con el número de Avogadro. Sí, con el número ese que se llama número de Avogadro, muy bien. Que es verdad, lo que dice Marce. Si yo tengo una docena de huevos, es lo mismo que
una docena, la misma cantidad si yo digo que tengo una docena de facturas, tal cual lo acaba de decir Marce. Siempre tengo 12. Con el mol pasa exactamente lo mismo. No importa de qué sea. Siempre voy a tener la misma cantidad. La docena tiene 12. La decena tiene 10. El mol tiene 6,023 por 10 a la 23 unidades. Profe, ¿el mol siempre va a ser lo mismo para cualquier elemento, digamos? Sí. Sí. Para cualquier cosa. Por eso era la comparación que había dicho Marce. Así como una docena de huevos tiene 12 huevos, una docena de facturas tiene 12 facturas, lo podemos equiparar con eso. Que no tiene nada que ver con el tamaño. No tiene nada que ver con el tamaño, porque si yo tengo una docena de naranjas, son 12 naranjas, pero no es lo mismo que yo tenga una docena de huevos. El tamaño de los huevos es más chiquito que las naranjas, y la docena de huevos va a ser más chica que la docena de naranjas. Me está hablando de la cantidad de partículas, no del tamaño de las partículas. Yo sé que después cuando lo vuelvan a ver, se van a querer arrancar los pelos. Me ha pasado. Lo que padecí, lo que sufrí hasta entender esto. Pero bueno. Básicamente, esta clase, después obviamente les subo el videíto, todo el chiche, les voy a tratar de pasar algún archivito escrito, donde va a estar quizás a lo mejor un poco más largo que el que está ahí en el material de estudio, pero nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto. ¿Y por qué nos quedamos con esto? Ahora van a ver. Ahora vienen los compuestos inorgánicos. Pero, no me acuerdo si está acá en el material de estudio o está en la parte de los trabajos prácticos. No, está en la parte de los trabajos prácticos, por eso no lo encuentro acá. En la parte de los trabajos prácticos hay un par de problemitas para resolver. Y ya que estamos con eso, ¿ustedes bajaron los trabajos prácticos que están en la plataforma de Labo? No. Hicieron bien. No. Hicieron bien porque si no el éxodo hubiera sido caótico. Se iban a ir rajando todos. Bueno, profe, yo entré hace poco a la plataforma, entré un par de veces. Recién ahora entré, no vi nada. Igual no entré tipo ayer, entré hace un par de semanas. No había nada, no vi nada en ninguna materia. No sé si eso lo va a subir después o... No importa, yo el tema del trabajo práctico. En todo caso se los comparto yo. En los trabajos, la parte de trabajos prácticos, bueno, ahí lamentablemente nos quedó un poco obsoleta porque están todos los trabajos que deberíamos haber hecho en forma práctica o en el aula o allá en el laboratorio de Rincón. Bueno, sabemos que eso no se puede hacer, pero realmente es interesante, por más que no lo hagamos, que lo vean. Que lo vean porque ahí en el trabajo práctico les explica cómo se hacen determinadas cosas, qué elementos se necesitan para fabricar determinada cosa.
que después quizás lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos precisamente las formas farmacéuticas, las líquidas, sólidas. Uno de los trabajos prácticos allá en Rincón era armar cápsulas con el capsulero. Está buenísimo. También hacíamos dióxido de aluminio, alcohol boricado, alcohol en gel, bueno, un par de cosas, ahora no me las acuerdo todas. Solución cuproncínica alcanforada, o agua de Alibur, más fácil. Profe, le voy a entrar por la ventana del laboratorio el año que viene. No sabes lo lindo que es. Mentiras. No sabes lo lindo que es y cómo nos divertíamos cuando lo podíamos ir a hacer. Es que todo eso se ve, por ejemplo, yo en farmacia lo ven recién en tecnia, en farmacotecnia. Claro, es parte de la farmacotecnia. O sea, yo tuve un montón de laboratorio y un montón de cosas, pero cuando el hecho de hacer fármacos así tipo esos galénicos, eso recién creo que lo hacen en tecnias. A mí me faltaría un montón para tecnia. Y acá en el curso está buenísimo que ya vean cosas, por lo menos estas cosas que se venden mucho, porque sí, todo lo que es agua de Codes, de Alibur, todo eso se vende un montón. Exactamente, exactamente. Eso, por eso digo, es una pena esta situación y por lo que está pronosticado y planteado, no sé si se van a volver a las clases presenciales, así que bueno. Pero la verdad que con esta situación, en eso se perdió muchísimo, y es una pena, porque se aprendían a hacer un montón de cosas. Yo me acuerdo que el año pasado les armé a los chicos un video, a los chicos de segundo un video, de cómo hacer tintura de tilo, con materiales de acá en casa. Obviamente que eso después no lo podría consumir porque ni siquiera tenía agua destilada, pero era una manera de ver la técnica bastante básica, pero bueno. Así que bueno, se terminó esto que asustó o asustaba a un par. Obviamente no nos vamos a meter en cosas más complicadas, no tiene sentido. La química es muy linda, es hermosa, les diría, pero tiene sus dimes y diretes. Y Es teórico con lo matemático, ¿no? Químico más o menos. Perdón, Delia, te escucho muy bajito. Sería lo matemático y... O sea, Sí, tiene mucho de matemática. Mucho de matemática por el tema de las cuentitas y esas cosas. Pero no se preocupen porque no voy a hacerles hacer cuentitas muy difíciles. a mí, profe, me gustó después cuando ya lo agarré. Cuando lo agarré, sí, ya me gustó. Pero al principio como que me querían matar. No, que me acerco porque me acerco al parlante. Bien. Bueno. ¿Alguna duda antes de que se nos termine la hora? No, ya se nos terminó. Pero, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, obviamente cuando lo vuelvan a ver esto, les van a saltar dudas seguro. Así que no tienen más que consultar. Bueno, gente bella, se terminó. Se me hizo recortida la clase. Pero bueno, nos vemos el lunes. Que tengan un lindo fin de y un jueves y un viernes, porque falta jueves y viernes todavía para que llegue el fin de. Adiós. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe.